¿Qué tal, Eurocuriosos? Espero que tengáis muchas ganas de Eurovisión y de Benidorm Fest después del verano. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de las vacaciones. Yo, bueno, he podido estar un mesecito sin directo, sin programas, sin vídeos. He podido descansar un poquito. Habría preferido que hubiese sido un poco más, pero las novedades ya están aquí. Ya están aquí. Hoy se ha celebrado un encuentro con la prensa por parte de RTV para hablar de las novedades de cara al próximo Benidorm Fest 2026. Os voy a ir contando, vamos a ir leyendo el artículo que ha compartido RTV y os voy a ir comentando pues todo lo que vayamos leyendo y os voy a dar mi impresión acerca de todas esas novedades, cómo puedo interpretar algunas cosas y vamos intercambiando aquí en el chat opiniones con todos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que no tenga que tener que explicaros qué es el Benidorm Fest. Si estás aquí, yo creo que de sobra ya absolutamente ya lo sabes. Pero este año hay muchas novedades. Te recomiendo encarecidamente, si no lo has visto, que vayas a un vídeo cuando publicaron las bases del Benidorm Fest 2026, donde os contaba todos los cambios que venían detallados en las bases del Benidorm Fest 2026. Te reto a que encuentres un vídeo en YouTube, un analista de Eurovisión que haya analizado con mayor detalle las bases de el Benidorm 2026 que yo en ese vídeo. No lo vas a encontrar. Analizamos absolutamente todas las diferencias, hasta la coma más pequeña entre las bases del 2025 y las del 2026. Y ahí te contaba todos los planes que tenían, todas las novedades que tienen planeadas de cara a este año, que luego las podrán cambiar. Pero ahí, en plan de las bases del concurso, ahí las tenías detalladas. Así que vete a YouTube a buscarlo, que ahí te cuento muchísimas cosas acerca de las novedades. Y bueno, aquí las comentan un poco, así que seguro que muchas las podremos ir comentando según las vayamos leyendo. Pues vamos allá. RTV refuerza su gran apuesta musical, el Benidorm Fest. Estas son sus novedades. Bueno, la primera quincena de octubre se darán a conocer los participantes de la quinta edición del certamen alicantino y cómo participar en el Benidorm Fest, requisitos, plazos y tal, porque todavía está abierta la recepción de canciones. Bueno, ahora vamos comentando porque aquí van comentando todo lo importante en el artículo de Daniel Borrego. Venga, vamos allá. RTV ha celebrado este martes 9 de septiembre en Prado del Rey un desayuno informativo con vídeos especializados para avanzar las novedades del Benidorm Fest 2026. Ha sido por sorpresa, los medios fan no teníamos ni idea. Han invitado a la prensa y han hecho como una especie de desayuno informal, porque eran muy poquitos, para ellos hablar y comunicarse. Bueno, a mí me da mucha pena que no cuenten con nosotros, porque antes lo que hacían eran pues unas ruedas de prensa donde sí que invitaban a todos los medios. Yo un día laboral por la mañana desde Barcelona pues no me habría podido acercar, así que pues tampoco me pierdo nada, pero hombre, me da un poco de pena que ya parezca, da la sensación de que van a contar con nosotros para lo mínimo, minimísimo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un poco van a seguir los pasos que está siguiendo la web, pues yo creo que un poco van a seguir los mismos pasos van a estar siguiendo aquí en el Benidorm Fest. En un encuentro con presidido por César Vallejo, que es el director del Benidorm Fest y ahora jefe de la delegación española en Eurovisión, María Izaguirre, directora de Comunicación y Participación, Sergio Calderón, director de Televisión Española, pues la cadena ha subrayado que el Festival Alicantino se consolida como su gran producto estrella de la temporada. Además, se ha querido remarcar la idea del certamen como la fábrica de hits de la música española, con el objetivo de reforzar su identidad propia, expandir la marca y acercarse cada vez más al modelo de producción de Eurovisión. Oye, ojalá, o sea, de verdad que es el objetivo que yo creo que todos queremos conseguir, que el Benidorm Fest se convierta en un festival con muchísimo prestigio, con muchísimo peso y que realmente sea el motor de la industria musical española y que sea esa fábrica de hits, porque
si de verdad conseguimos eso, pues que podría ser como un Sanremo, conseguir éxito en Eurovisión es que va a ser cada vez muchísimo más sencillo, es que cae por su propio peso. Y yo ya recuerdo a todo el mundo que yo es que estoy aquí por Eurovisión, no estoy por nada más. Entonces, si el Benidorm Fest se desligara totalmente de Eurovisión y no eligieran a representante para Eurovisión, yo no cubriría el Benidorm Fest, igual que tampoco cubro ningún otro festival, ni el Viña, ni no sé cuánto, ¿vale? Que yo estoy aquí por Eurovisión. Entonces, yo me intereso por el Benidorm Fest por Eurovisión y yo me intereso para conseguir una buena canción, un buen representante para Eurovisión. Ahora, que si el festival se convierte en una fábrica de hits, aquí salimos todos ganando. Pero yo, para que quede constancia de que yo considero que el Benidorm Fest sería una fábrica de hits. Una fábrica de hits son números 1 reales en... Yo solo veo 2 sitios importantes donde evaluarlo. Es que entren en la lista, pero en la lista de éxitos España de Spotify, no en la de virales, en el Hot 200, o sea, en el top 50, ya que nos ponemos en el top 50 España de Spotify, entrar en esa lista. Y la otra en la lista de ProMusicae. La lista de ventas, que ahí se hace también un cambio de streaming y lo transforman en ventas, y ahí también se hace un ranking. Entonces, para evaluar que realmente el Benidorm Fest se convierte en una fábrica de hits, para mí lo que tienen que aparecer es esas canciones, tienen que aparecer o en la lista del top 50 de Spotify o en la lista ProMusicae. Es como en Sanremo. En Sanremo, cuando salen las 30 canciones de Sanremo, al día siguiente, a los 2 días, en el top 50 de la lista de Spotify de Italia, las 30 primeras posiciones son las canciones de Sanremo. Las 30, del 1 al 30 Sanremo y luego las demás. Entonces, eso no se puede superar. Eso ya es el sumum, ¿no? de la relevancia que tiene un concurso. Pues bueno, pues a ver si colamos 2 o 3, porque... El año pasado, no me acuerdo qué pick consiguió Melody, pero bueno, que fue la semana de Eurovisión, tal cual. O sea, realmente canciones del Benidorm Fest durante el Benidorm Fest que se colaran en éxito, no tuvimos. Entonces, que ojalá se consiga a muerte. O sea, de verdad que estamos todos a muerte con ese objetivo. Aunque ha sido un encuentro privado, RTVE ha querido adelantar algunas de las novedades de la próxima edición, que coincidirá con el 70 aniversario de Eurovisión y también con el de Televisión Española. Bonita coincidencia. El Benidorm Fest celebra su primer lustro de historia, así lustro queda como más grande, rindiendo homenaje a estas fechas tan señaladas a lo largo de sus 3 galas. Bueno, esto ya lo sabemos, la cita tendrá lugar del 10 al 14 de febrero. Se retrasa un poquito. Muchos países van a retrasar sus preselecciones, incluida por ejemplo Sanremo, porque se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno, creo que son en Milán, bueno, creo que son en Italia. Y pues los Juegos Olímpicos atraen muchísimo la atención, entonces muchísimas televisiones centran toda su programación en los Juegos Olímpicos y dejan el resto de shows para... En Milán, ¿no? Me dice Samario que sí que son en Milán. Entonces, este año se van a retrasar muchísimas preselecciones. La de España va a quedar entre el 10 y el 14 de febrero. Entre los anuncios destacados, el jefe de la delegación española ha confirmado que el bailarín Borja Rueda será el coreógrafo del Benidorm Fest 2026, sumándose al equipo artístico que encabezan el escenógrafo Sergio Jaén y Ari Levela. Esto ya lo sabíamos. De novedades de que anunciaron este verano, Sergio Jaén se convierte en el director artístico del Benidorm Fest y se ha traído todo ese equipo del UMK. Ari Lavela trabajaba con él como escenógrafo y como director de iluminación en el UMK, se lo ha traído. Borja Rueda trabajó con él como coreógrafo en Eurovisión, porque recordad que Sergio Jaén el año pasado estuvo con la dirección artística de Austria, Chipre y Finlandia, ¿vale? Entonces, bueno, Borja estuvo con él con la delegación de Chipre como coreógrafo. No estuvo en ninguna más, ¿no? Yo creo que solo estuvo en la de Chipre. Entonces, bueno, pues Borja Lavela ahora se convierte en el coreógrafo del Benidorm Fest, lo cual...
fantástico tener más talento nacional dentro del Benidorm Fest. Muy contento, felicidades. Director visual y responsable de los diseños de escenografía e iluminación, junto a José María Payueta, que va a ser el productor mano derecha de... el productor del festival, y la realizadora Mercè Llorens, que ya la conocíamos, también estuvo, por ejemplo, en el Junior siendo realizadora, y estos ya son más viejos conocidos. Estas son algunas de las novedades del Benidorm Fest 2026. 2 modelos de puesta de escena. Una de las novedades más destacadas de esta quinta edición es la incorporación de 2 modelos distintos para las puestas en escena. Por un lado estará el modelo In-House, dirigido por el equipo artístico de R2B, con Sergio Jaén al frente, que permitirá a los artistas desarrollar su propuesta de la mano de la corporación con ensayos previos incluidos. Y por otro lado se mantiene la opción Out-House para aquellos participantes que prefieran trabajar con su propio equipo creativo, aunque en este caso contarán con el seguimiento y apoyo técnico de R2B. En las bases del 2026, ponía que cuando se eligiera el director artístico, que este iba con su equipo a desarrollar las 16 candidaturas. Un poco como diciendo, si los artistas vienen con su propio director artístico, pues tendrán un poco como que tendrían que negociar un poco con Sergio Jaén. Es decir, como que los otros directores artísticos de fuera le propondrían ideas tal, pero al final el responsable de la puesta en escena sería Sergio Jaén. Eso han cambiado. Y ahora Sergio Jaén se queda como recurso a utilizar para aquellos artistas que lo quieran, pero los artistas que se traigan a su propio director escénico lo van a poder hacer. Esto viene súper bien y me parece una idea maravillosa. Esto viene súper bien para los artistas que tengan pocos recursos. Pues por ejemplo como David Afonso el año pasado, que vino de Canarias con una mano delante y con otra detrás. El pobre chico, ¿vale? Le van a ofrecer a uno de los mejores directores artísticos que hay ahora mismo, lo cual eso es un caramelito, una maravilla. Y también a un gran coreógrafo y a todo un equipo que Radio Televisión Española está montando ahí y que está ofreciendo. Entonces, a mí me parece una maravilla. Están diciendo, oye, que te cogemos a ti, que eres un artista underground totalmente, que no tienes recursos para que te vengas al Benidorm Fest, pero te vamos a montar una puesta en escena que se va a cagar la perra. Oye, chico, maravilloso. Y bueno, y luego los artistas grandes que sí que tengan pasta y que se puedan pagar a otros grandes directores artísticos y con muchos más medios y tal, y a sus propios coreógrafos y todo eso, oye, pues chico, pues también fenomenal. Pues ellos podrán traerse a sus directores artísticos y desarrollar su candidatura. Tendremos, por tanto, a los in-house y a los out-house. La cadena ha recalcado que respetará la visión artística de cada candidatura. Es lo que te decía. En las bases decía un poco que tenía que ser Sergio Jaén el que decidiera. Al final no. Es si tú te traes a tu propio director artístico y traes, pues se va a respetar la idea que traigas. Y que solo se introducirán ajustes necesarios para dar coherencia al conjunto del certamen alicantino. Un poco, pues yo qué sé. Porque quizás a alguien se le ocurre alguna idea de bombero que no se puede realizar. Y oye, pues ahí dicen, mira, eso no se puede hacer o eso no se puede hacer así, ¿vale? Siempre hay que tener que pasar un filtro de R2B para que las cosas se hagan con sentido, ¿no? Y esto también es muy importante de cara a Eurovisión. Asimismo, se garantiza que la propuesta ganadora se mantenga fiel a lo presentado en Eurovisión, independientemente de si proviene del modelo interno o externo, limitándose únicamente a mejoras técnicas de cara al escenario Eurovisión 2026. Esto, que lo estábamos comentando en el Discord esta mañana, esta se podría llamar la cláusula Melody 2, porque ya teníamos la cláusula Melody 1, que era el artista de Eurovisión hasta julio tiene que estar a expensas de R2B para dar entrevistas y solo puede dar entrevistas en los programas de R2B. Esa fue la cláusula Melody 1. La cláusula Melody 2 es la propuesta ganadora se mantendrá como si fuese el Melody Festivalen. Lo que ves en el Melody Festivalen es lo que vas a ver en Eurovisión. Que pues este año que cambiaba del Melody Festivalen a Eurovisión, pues le metían unos cuantos más lásers o le metían un poquito un cambio en la escenografía, la salchicha gigante, cosas así, ¿no? Toquecitos,
para adaptarlo bien de cara a Eurovisión, pero respetando la puesta en escena. ¿Esto que viene? Pues por toda la movida del cambio, porque claro, Melody tenía otros directores artísticos, se hizo el revamp de la canción, también se cambió al director artístico, se llevó a Eurovisión, las movidas de las declaraciones de Melody, pues que había cosas que le gustaban, que cosas que no, que se cambiaron, que las quejas de los fans. De verdad que esto yo creo que es una manera de atajar polémicas para todos los años, y además así lo tenemos todos claros a la hora de votar en el Benidorm Fest. What you see is what you get. Lo que vayamos a ver en el Benidorm Fest es lo que nos vamos a llevar a Eurovisión. A mí me gusta la idea y el concepto. Realmente a mí me gusta. Me parece bien. Que además que para eso está una preselección. Es que a mí el rollo de los revamps y todo eso, que hay años que está bien y que tal, es que no me gusta, porque yo cuando voto en una preselección voto por una propuesta o por una canción específica que estoy viendo. Entonces, si luego me la cambias, oye, pues quizás no me gusta, entonces yo ya no lo hubiera votado, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo el concepto de revamp no te creas que estoy muy a favor. Entonces, muy bien. Como el Melody Festival, en la canción que se escucha en el Melody Festival es la que se lleva a Eurovisión. La puesta en escena que ves en el Melody Festival es la que se lleva a Eurovisión. O el UMK. Un poco como el concepto de UMK, que parece que está siendo un poco el espejo de referencia, lo cual me parece una maravilla. El que tengamos como referencia al UMK. Dice Cristina, tampoco estoy de acuerdo con el revamp. Y Nonsense dice, pero algún revamp ha sido guay. Sí, algunos sí. Pero bueno, y lo del revamp de Chanel es que yo estoy convencido de que eso se tenía preparado de antes. O sea, el concepto lo tenían preparado para sorprender. Entonces yo creo que si a sabiendas de que no les permitían un revamp, lo de Chanel lo habríamos visto en el Benidorm Fest. Eso me lo estoy sacando de la manga y me lo estoy inventando. Pero yo creo que habría sido así. Pero bueno, galas con ensayos previos. Esto también es un pim pam pum, toma la casitos, una revolución. Por primera vez el Benidorm Fest contará con ensayos generales abiertos al público antes de cada gala. Es decir, lo que en Eurovisión conocemos como los jury shows, pero ahí no voto al jurado ni nada. Así que son ensayos generales con público. Amiga, Eurocuriosa, vas a poder ir a los ensayos generales. Es decir, vamos a pasar de 3 galas a 6 galas, lo cual está muy bien para todos los que queremos ir a ver el festival allí. Entonces, eso está muy bien. Eso está muy bien porque te da más posibilidades de poder ir a alguno de los shows. Y que a mí me gusta ir mucho a lo de los ensayos. Así que yo seguramente intentaré ir a los ensayos. Estamos de vuelta con todo, Andrew. Un asbesto enorme. Está suscrito ya por 18 meses. Muchísimas gracias, Andrew. Bueno, que se celebrarán, dicen, previsiblemente el lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de febrero. Lo de previsiblemente, pero bueno, todavía tendrán que ir viéndolo. Recordar que los ensayos a los que nos permitían ir a los acreditados, que ya veremos si este año nos van a dejar ir a ver, no, yo estoy, en fin, a ver. Eran el mismo día, eran el martes, jueves, antes, unas cuantas horas antes de... unos cuantos horas antes del este. Entonces, me sorprende un poco porque RTVE nos tenía restringido, totalmente controlado el que no contáramos nada 4 horas antes de que se emitiera el show. De que no contáramos nada, de que no emitiéramos imágenes, de que no se mostrara nada del escenario. 4 horas antes. Pues es gracioso que ahora, un día antes, vaya a hacer una gala con público que no somos medios, público que va a estar grabando absolutamente todo y que va a estar publicando absolutamente todo. Entonces, curioso la medida, que es como en Eurovisión. En Eurovisión los ensayos del jury, pues la gente lo graba, lo publica y lo tienes todo subido al rato. Entonces yo ahí como medio que me han estado acreditando en los últimos años, ya me pregunto que si nos dejan cubrir algo, que vamos a ir al ensayo del día anterior o al ensayo del mismo día. No lo sé. Yo supongo que si nos dejan cubrir el Benidorm Fest, pues será en los ensayos del día anterior, digo yo. Pero vamos, que no tengo ni idea. La cosa ahí es que
pues no vamos a estar anticipados más que el público que también compre esa entrada. Eso va a ser un cambio de este año. Verodumu dice, yo intentaré ir a los ensayos y ver la gala en casa. Es que a mí eso también me gustaría como opción. Rubén GS, lo que pasa es que se va a filtrar todo con público, se va a filtrar todo. Tendrás un vídeo de cada una de las actuaciones. 8 vídeos, acaben, los tendrás en Twitter, los tendrás en todas partes. Eso es así. Gontar, que se ha suscrito, ya llevas 30 meses. Gontar, muchísimas gracias. A ver, que leo comentarios. A mí me gusta más verlo en semis y final, no ver antes los ensayos. Al paso que va, no saldrá a cuenta acreditarse. Ahí voy. Porque además casi que estoy convencido de que, como están siguiendo un poco el modelo de Eurovisión, pues lo mismo. Si yo estoy acreditado en Eurovisión, no puedo emitir imágenes, que este año os pude publicar imágenes de los ensayos y de los juries porque no estuve acreditado. Entonces yo creo que va a ir un poco por ahí el rollo del Benidorm Fest, que ya veremos. Mirsan dice, se pierde el efecto sorpresa. Twitter esa semana va a ser fuego. Todo, completamente. Bueno, con esta medida RTV busca acercar el certamen al modelo de producción de Eurovisión, es lo que se estaba diciendo, donde estos ensayos resultan clave para que el espectáculo llegue lo más pulido posible al directo. Según César Vallejo, el objetivo es dar un paso más en la profesionalización del festival y reforzar su condición del gran show televisivo. A ver, hay una cosa que es innegable, que es del Jury Show, que es muy buen ensayo. En el Jury Show de Eurovisión, el ensayo se emite, o sea, la señal que se emite a los juries es como si se hiciese el programa tal cual, que yo supongo que cogerán esa idea. Es un ensayo general como si fuese un directo, con los presentadores, con los vestidos, con los efectos especiales, con todo. Si surge un imprevisto, tienen que solucionarlo de la misma manera como si fuese el directo del día siguiente. Entonces, como ensayo para presentadores, técnicos, artistas, es un ensayo general muy bueno, con mucha presión, porque no se puede parar. Si se rompe algo, alguien tiene que salir a decir, ay, perdón, repetimos, no sé cuánto. Se tienen que tomar decisiones igual. Entonces, lógicamente, te da un rodaje muy bueno de cara al día siguiente, porque no es lo mismo que un ensayo que venga, repetimos, que no nos ha encendido el foco. ¿Sabes? Entonces, es muy importante. Entonces, de cara a que el show salga pulido al día siguiente, yo creo que es muy buena medida. Ahora que se les va a filtrar todo, Han pasado de matar a la prensa por no hacer nada 5 horas antes a dejar que se filtre todo. Sí, es así. Pero es a nivel Benidorm Fest fan, tenemos nombre, somos eso, pero para los locals no creo que se pierda mucha sorpresa. No estoy muy de acuerdo. Porque si hay algún número que se haga viral, es decir, que sí que tenga repercusión o que tenga mucha sorpresa, al día siguiente está en tendencias de Twitter y ahí lo ven los locals. O sea, los locals se enteran de cuando algo realmente tiene repercusión. Si pasa como agua que se lleva al río, pues no. Pero si algo impacta y tiene punch, eso al día siguiente está en tendencias de Eurovisión y las televisiones lo están comentando y todo. Rubén G. Está bien pensado lo de este año de Paula, no fue normal en la primera gala. A mí me parece un avance tremendo y con público, que la acústica no es igual que en el recinto lleno, eso es lo del público, los ruidos, eso viene muy bien. Pero será sin realización, que no se imite, Gatowitz, no se imite, es un ensayo. Ensayan ellos con realizadores y con todo, pero esa señal no se imite. O sea, es lo que... Ya, o sea, que las filtraciones son sin realización. Vale, ahora te entiendo. Efectivamente, las filtraciones son sin realización. Pero vamos, igual que en el jury de Eurovisión. Primeras imágenes del escenario. Durante el desayuno informativo, RTV también ha mostrado a la prensa especializada los primeros renders del escenario del Benidorm Fest. La propuesta estará presidida por una gran pantalla LED y una pastilla central conectada con 2 pasarelas, además de inspirarse en elementos simbólicos como el mirador y la rosa de los vientos, en referencia al balcón del Mediterráneo de Benidorm. El diseño pentagonal, concebido para parecer más a un gran show televisivo que a un talent musical, lo cual eso me parece muy importante. Es un mini Eurovisión, es un
no es un talent cualquiera. Permitirá aumentar el aforo del Palau de Sports de la Illa más gente, donde el set del jurado pasará a un segundo plano. Esto me parece una noticia maravillosa porque llevo diciendo 4 años qué coño pinta el jurado. Ahí en medio que no pintan absolutamente nada y solo quitan sitio. Esto me encanta. Sin tener tanto protagonismo como en las ediciones anteriores. Bueno, muchas cosas aquí. Voy a buscar un tuit de Luis Mesa, que él sí que ha estado invitado porque él es periodista, no un simple fan como yo. Y él ha estado compartiendo pues lo que ha habido en pues todas estas noticias la ha estado compartiendo. Ahora no voy a encontrar el tuit. Aquí. Y al respecto de esto ha compartido esta imagen. Bueno, él mismo lo decía, dice: el escenario del Palau pasará a tener una gran plataforma de escenario a fin de ganar espacio para público y no exponer tanto al jurado. Inspiración en la Rosa de los Vientos del balcón del Mediterráneo. Pues, como me lo imagino yo, es decir, cuando, por ejemplo, este año, ¿no? Este año llegabas al Palau y tenías todo el triángulo que ocupaba todo el fondo del Palau. El escenario, al final, del triángulo era una barbaridad de grande. Era enorme. Y para 6 personas, o sea, tú estabas en primera línea del triángulo del escenario y el artista estaba un poco allí. Entonces, creo que este año se van a inventar pues 2 pasarelas que quizás con suerte son así de chulas, así como si fuesen desde arriba hacia abajo. Eso estaría muy chulo, ¿no? Por ejemplo. Como si fuesen las escaleras, a una pastilla más reducidita que será pentagonal y que tendrá así esencia del mirador. Más que suficiente para cubrir una... O sea, a ver, que no será chiquitita, pero que suficiente para llevar una escenografía. Si miráis el escenario de cómo es... el del escenario del Melody Festivalen, es que es chiquitito, chiquitito, chiquitito. Es una pastilla, te lo juro. Porque además es que como es un festival que se lo tienen que llevar de gira, se lo llevan a distintas ciudades, los distintos estadios son chiquititos, entonces no se hacen una cosa muy grande. Cuando llegas a la final del Melody Festival en el estadio de Estocolmo, que es un mamotreto, una barbaridad, tú ves el escenario, o sea, tú dices, ¿pero dónde está el escenario? Eso es una cosita así, allí al fondo. Para televisión no hace falta más grande. Así que muy bien, estoy de acuerdo, estoy contento. Suficiente con un LED detrás, una pastilla pequeña, que quede vistoso, como dicen, que no sea un talent show, que es de festival, y que dejen más espacio al público, que hay muy poco espacio en el Palau. Así que muy bien. Y lo de que quiten al jurado de ahí en medio. Oye, de verdad, es que además el espacio que le dejaban al jurado era muy grande, ocupaba muchísimo sitio para tener a 8 personas que solo saludaban al principio de la noche y decían hola, y luego les preguntaban ¿qué tal? Y ellos, qué duro, ¿eh? Y bueno, y luego quedaban los resultados, ¿no? Quedaban las puntuaciones. Cuando no se hacían ciegos, ¿sabes? Que en las semifinales, ya con las puntuaciones ciegas, que eso supongo que lo seguirán haciendo, ya no darán puntos concretos, solo se darán resultados, ¿no? Entonces, no, que los saquen al escenario cuando necesiten hablar con ellos o que conecten con ellos desde otra sala, o que no ocupen tanto sitio. Así que en ese sentido, contento. En ese sentido estoy contento. Muy bien, también, muy bien. Ojalá haber visto nosotros también esos renders, pero bien. Así que también me parece muy bien, un acierto. Muy contento. Aquí comentario de Rubén G. Se dice: TVE está puliendo punto por punto las demandas mayoritarias, ojalá no acierten. Ahora seguiremos comentando, pero sí que me da la sensación de que el año pasado ya empezaron a escuchar y a abrir y a acercarse a demandas que se estaban produciendo, y este año han tomado más carrerilla. Así que en general también contento. Vale, esto también es muy importante. Nuevo comité de selección. El próximo 24 de septiembre, que es el lado, se cerrará el plazo de presentación de candidaturas para el Benidorm Fest, cuyo ganador representará a España en Eurovisión el 16 de mayo en Viena. RTVE ha confirmado que la elección de las canciones correrá a cargo de un nuevo comité de expertos y que se modificará el sistema de valoración. Esto es muy importante también. Tal y como ha explicado César Vallejo, se cambiará la manera de puntuar, mientras que María Izaguirre ha precisado que la selección se hará con base en consensos colectivos y no a votaciones individuales, con el fin de garantizar un proceso más equilibrado. El comité de expertos, que todavía no conocemos y que no conoceremos
hasta ya una vez publicados los nombres. Los quieren mantener en el anonimato para que la gente pueda dormir tranquilamente y los pesados no les estén explotando a tweets y a menciones en todos lados. Eso me parece muy, muy correcto. Ahora, el cambio de votaciones. Quiero... a ver, que sea por consenso. Que sea por consenso, conceptualmente me parece muy bien. Es muy bonito. Tú cuando estás trabajando con tu grupo de trabajo en la universidad, en el cole, con tu equipo de trabajo en el trabajo, oye, pues trabajar con consenso está muy bien. O sea, ¿qué os parece? ¿Hacemos esto? Yo creo que es mejor lo otro. Sí, ¿por qué? Por esto. Ah, pues es verdad. Entonces... Y al final, oye, pues hacemos esto, sí, elegimos esto. Muy bien, aplausos, todos cordiales y nos vamos a tomar un café. Oye, eso está muy bien. Pero la realidad, yo no sé cómo es en vuestros trabajos, en vuestros tales, que al final unos cabreos, unas peleas, y hasta a veces para ponerte de acuerdo, es que es a veces muy difícil el consenso. Entonces, lo de votar, pues a veces por eso se hace, un poco pues por mayoría, por el que sume más puntos. Entonces, bueno, que si consiguen todo el jurado el consenso, o sea, el jurado, el comité de expertos, en elegir las 16 canciones que deben de participar, oye, me parece muy bien, porque el consenso de verdad que es muy bonito, pero es muy complicado. Pero es que hay otra cosa, yo lo siento, pero no puedo... no hacer referencia, es que una de las cosas que pasó el año pasado, y aquí ya saco mi Excel para que veáis la maravilla, porque aquí teníamos la Excel del año pasado, Excel que vamos a hacer también este año, con todos los datos que teníamos del Benidorm Fest incluidos, pues los puntos que dio el comité el comité de selección que dio a las distintas canciones. Pero no se dieron los votos concretos de cada jurado, ¿vale? Cosa que sí que hicieron en otro año. Sí que se supo que tal jurado le dio tantos puntos a este, tantos a este, y se veían ahí un poco... los equipos que había de quienes habían apoyado a tal candidatura, los que habían apoyado a esa candidatura no habían apoyado a esta otra. Ahí se veían también algunos juegos de la gente del comité, ¿no? Incluso las sospechas de, mira, esos son los votos de Raiden, porque Raiden le dio los 12 puntos a una canción que no fue de entre las 16, ¿no? Todos esos rumores surgían a partir de que, debido al portal de transparencia de RTVE, si tú al portal de transparencia le pides, oye, dame los votos que hizo el comité para saber qué puntuaciones, te los tiene que dar. Ojo, que este año no los dieron, incluso a pesar de que lo pidieron a través del portal de transparencia, y lo dijeron que no los daban para respetar la privacidad del comité y tal y cual. Bueno, vale, hay que respetar la privacidad, pero la ley dice que... por la ley de transparencia, de que tienes que publicar para que todos veamos que no se haya producido ningún chanchullo y que no... O sea, en fin, ahí eso para mí me parece que fue un poco polémico. Entonces, yo ahí creo, no puedo no pensar que esto un poco te quitas así el lío de que se publiquen las puntuaciones. Si no hay puntuaciones, no tienes que publicar puntuaciones. Te quitas de líos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces ahí dices, no, ha sido todo por consenso. Pues todo por consenso. Pues ya está. Luego dicen, oye, pero ¿quién eligió? No sé qué, no, fue por consenso. Fue por consenso. Está de viaje, ¿sabéis? Lo de, no, la abuela está de viaje. Pues lo mismo, fue por consenso. A partir de ahora, cuando nos digan, ¿pero esto por qué? Por consenso. Eso es como respuesta estándar. Bueno, yo prefiero más transparencia, prefiero unos puntos, prefiero que me digan este comité, este voto a este voto a este voto a este. Yo lo prefiero. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, es lo que tenemos. El Benidorm Fest, el producto estrella de RTVE, la presencia de Sergio Calderón, director de Televisión Española. En el encuentro ha servido para remarcar la importancia estratégica que tiene tanto el Benidorm Fest como Eurovisión dentro de la corporación. Calderón ha destacado que hoy por hoy no existe en España ningún otro espacio musical capaz de servir de gran escaparate para la industria nacional.
En muy poquito tiempo, en tan solo un lustro, se ha conseguido muchas cosas. La maquinaria de RTV está al máximo para que el festival sea un auténtico éxito, ha afirmado. Ojalá, de verdad, yo de verdad que vamos a remar todos a favor para que el Benidorm Fest se convierta en eso, en esa máquina de hits, en ese motor de la industria discográfica, en ese show que todo el mundo quiera ver todos los años y que nosotros digamos, yo soy Eurofan de toda la vida y he seguido esto de siempre. Y entonces cuando todo el mundo se suba al carro, le diremos, quita, que yo llegué antes. Ojalá. Lo que dice Calderón de que hoy por hoy no existe ningún otro espacio musical capaz de servir de gran escaparate para la industria nacional, creo que tenía bastante razón. Como escaparate. Creo que realmente, pues eso, es que no hay programas de televisión, es que no hay casi programas donde se actúen en directo, donde haya actuaciones en directo. Eso es una vergüenza. Eso es una cosa que realmente es que es una vergüenza que las televisiones y que no haya programas que... Me da igual que sea en televisión, de cualquier medio digital, lo que sea, pero que no haya actuaciones casi en directo que promocionar a artistas. Entonces, como escaparate, pues sí, ahora mismo es uno, porque ningún otro medio hace algo tan grande. Ahora, lo que tiene que ser es que tenga impacto, que realmente tenga repercusión. Ahí es donde teníamos que ir, que es un poco a lo de conseguir los hits. Entonces, a ver si conseguimos eso. Vero dice, solo OT en Prime, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. Ese sería otro gran escaparate de artistas, ¿no? Y que sí que tiene repercusión luego en listas y toda la pesca. Pues a ver si conseguimos que realmente es eso, que sea un escaparate que tenga mucha repercusión. El director ha subrayado también que el Benidorm Fest es el gran producto estrella de RTV y que la cadena está volcada en su crecimiento, con una inversión sin precedentes en este formato. Encantado de la vida. Además, ha querido hacer un llamamiento a la prensa especializada y al público Eurofan para remar en positivo y contribuir al clima creativo. Tenemos una oportunidad de ser críticos, pero no hirientes, valorativos, pero no tóxicos y proactivos. Me ha encantado ver lo de la palabra tóxico. Yo aquí hay un... Yo es eso, yo personalmente ya sabéis que yo recibí... no digo que este tóxico sea para mí, para nada. Y ya sabéis, para los que no lo sepáis, que el sentido de tóxico es... Aquí en el canal es otro totalmente distinto. Pero ya sabéis que yo, por ejemplo, el año pasado sí que hablando con la gente del Benidorm Fest, estaban muy cansados, nos echaban un poco la culpa a los medios fan de las críticas que se producen alrededor del Benidorm Fest en redes sociales y tal. Yo ahí creo que sinceramente, desde mi punto de vista, creo que se equivocan. Yo creo que todos los que estamos con cara haciendo medios y generando contenido, la mayoría de los que yo conozco, la mayoría, es que además es que no somos tantos. Si es que no somos tantos. Entonces, unos serán más puñeteros, unos serán más sarcásticos o más tal, pero en general, la mayoría damos la cara y se hacen críticas mayormente desde el respeto. Yo creo que mayormente sí. Las puñaladas y las críticas y los insultos y tal, eso la mayoría se recibe desde el anonimato de cuentas de Twitter, de comentarios de YouTube, de Instagram, etc. Y eso lo siento, pero lo digo por lo del llamamiento a la prensa especializada. Y nosotros, por ejemplo, el año pasado ya visteis en Europop y en mi canal, yo es que siempre he abogado por el sentido de tóxico, que el sentido de tóxico aquí en el canal es el de respeto a los gustos de todo el mundo y de eso, y de respeto, ¿no? Entonces, al público Eurofan, pues al público Eurofan sí, pero es que vuelvo a decir, eso también lo comenté el año pasado, de verdad que creo que el público Eurofan en general, lógicamente no puedes controlar todo, pero es como los fans del fútbol, lo siento, es que también nos pintan a los Eurofans como si fuésemos lo peor de lo peor
Y oye, mira a los fans de otras actividades, ¿sabes? O sea, tú mírate un programa de fútbol, mírate cómo son los comentarios de fútbol de los fans y tal, ¿no? Pero realmente creo, y esta es una opinión personal, creo que los comentarios más hirientes, más despectivos, más peores, siempre todos los años vienen del público que no es eurofan. Y lo afirmo todos los años. La gente que se acerca al festival por motivo X, por motivo Y, que no suelen ser eurofans, esos son los que al final dejan los comentarios más brutos, más bestias, los insultos son los más desagradables y acaban siendo... Y los tienes que aguantar ese año. Y han venido por el motivo que sea. Se acercan por un motivo político, se acercan por un motivo de fans, se acercan por un motivo X y entonces se ponen en plan hooligans y lo hacen todo irrespirable e inaguantable. Y somos los creadores de contenido, los eurofans, los que también lo que tenemos que aguantar. Lo digo por eso, porque es que este mensaje de que los eurofans somos chicos, de que los eurofans somos malísimos no sé cuánto... A ver, yo no te estoy diciendo que todos seamos unos santos, pero de verdad que creo que la comunidad de eurofan somos... es que nos conocemos el juego todos los años y somos bastante respetuosos. Y, lógicamente, pues, nos gustarán a veces unas cosas, otras no. Oye, la crítica es lícita siempre, seremos críticos o no, pero realmente que creo que los que hacen daño y tal son la gente que se acercan al festival que no son eurofans. Entonces, este mensaje de que los eurofans y de que la prensa especializada fan somos los tóxicos y somos no constructivos, somos hirientes, a mí me gustaría que cambiara. No sé cómo conseguir hacer cambiar de opinión a la gente cada vez que hace esto, pero me gustaría convenceros a vosotros para que también dierais este mensaje, ¿sabes? Del año pasado es que tenemos un ejemplo clarísimo, pero clarísimo. Y del 2022 también tenemos otro ejemplo clarísimo. Y hasta ahí puedo leer. Yo no he dicho nada específico. Si tú me has entendido con esto que yo he dicho, es que estamos de acuerdo con mi discurso. Porque no he dicho nada específico. A estas palabras ha sumado César Vallejo. Haz que Benidorm Fest sea un espacio seguro para los artistas. Entonces, los que amamos el festival, los que queremos el festival, el Benidorm Fest, la preselección, los que queremos Eurovisión, es que queremos que todo sea disfrute, maravilla, diversión, espectáculo, show, buen rollo y tal. No queremos otra cosa. Entonces, yo solo espero que nos veáis no como el enemigo, sino como la gente realmente que quiere de verdad el formato. Y lo malo es que nos ven como el enemigo. A mí eso me da muchísima pena. Mientras que María Izaguirre ha remarcado que el universo del festival no se limita a las galas, sino que sigue vivo dentro del ente público. Queremos hacer un ecosistema musical propio dentro de RTV, donde las canciones de los artistas continúan su recorrido, apareciendo en diferentes programas de la casa. Este año, por ejemplo, lo hemos visto con I'm a Queen de Melomana como sintonía oficial de la Eurocopa y una nada de Daniela Blasco que se ha utilizado en el Tour de Francia. Esto también ha sido muy importante. Los artistas, la primera quincena de octubre, el desayuno informativo ha servido en definitiva para reafirmar el compromiso de RTV con el Benidorm Fest y su papel como gran escaparate de la música española. Ahora la expectativa se centra en la primera quincena de octubre, que está aquí ya, en un mes, cuando se darán a conocer los artistas seleccionados para competir en el certamen. La corporación ha insistido en su objetivo de consolidar un festival con identidad propia, capaz de generar hits y proyectarse más allá de las galas. No lo dicen aquí, pero creo que solo lo he visto en el hilo de Luis Mesa, que decían que las canciones se iban a publicar antes de Navidad también, lo cual me ha sorprendido. Lo de que los nombres se hagan tan pronto en octubre es porque ya dijeron que se iba a seleccionar al final de septiembre, octubre, porque quieren empezar a trabajar ya con las escenografías en octubre. Ya directamente. Empezar con los directores artísticos y tal, pues para que tengan más tiempo, para que, pues eso, van a tener 3 meses, 4 meses para poder trabajar y para poder hacer a las escenografías. Entonces, muchísimo mejor, ya sea con los de fuera y con los de dentro. Muchísimo más tranquilidad, muchísimo más tiempo. Eso yo creo que es bueno. La decisión de decir los nombres una vez elegidos, pues también, chico, porque es que se iban a filtrar. Entonces, al final, pues ya está. Ahora, que de octubre, o sea, van a comunicar los nombres incluso antes que otros años. Hasta Navidades. O yo creía que iban a estrenar las canciones en enero, fíjate lo que te digo,
Yo creía que iban a estrenar las canciones en enero. Iba a pasar muchísimo tiempo. Entonces, a los artistas los vamos a tener refritos. Eso va a ser un rollo, a ver cómo lo hacemos. A los elegidos, a los 16, 20 elegidos, que no van a poder hablar de la canción, que no van a poder hablar de la puesta en escena. A ver, que va a ser guay porque nos va a dar tiempo a conocerles, a buscar a conocer su discografía anterior. Pero para ellos va a ser un poco tortura el estar 4 meses sin poder hablar ni de su canción ni de la puesta en escena. Un horror. Bueno, han dicho que van a estrenar las canciones también antes de Navidades. Pues bueno, ahí se va a mezclar muchísimas cosas, ¿eh? En diciembre se va a mezclar la decisión de la UER de qué países participan, qué no participan, las canciones del Benidorm Fest y el Junior. Que el Junior creo que era el 12 de diciembre, una cosa así. Va a ser un mes, pim pam pum, va a ser una cosa loquísima. Rubens dice, yo lo que veo es que si salen los nombres en octubre, los 2 meses hasta las canciones van a ser larguísimos y de las canciones al festival igual. De las canciones. Es que es el 14 de febrero. Es que si salen las canciones antes de Navidad hasta el 14 de febrero, que es la final, la playlist del Benidorm Fest es que se va a hacer bola. Yo me replantearía a estrenar las canciones en Reyes, de verdad. Yo me replantearía, porque es que se van a hacer bola las canciones, pero bueno. Y tened en cuenta que de aquí a 2 semanas estarán filtradas. Bueno, el año pasado no se filtraron mucho, pero sí, tienen que tener un control brutal de que no se filtren las canciones, totalmente. Gatovitz dice, un apunte que me parece importante es que Luis Mesa comentó en su vídeo que a los elegidos se les iba a hacer una prueba vocal para evitar sorpresas en las galas en directo. No es exactamente así lo que dicen las bases. No es que se les vaya a hacer una prueba vocal. Es que se abre la posibilidad. Que eso está en las bases. Os vais a mi vídeo de las bases del 2026 y lo veis. Se abre la posibilidad de, en algunos casos, decir... te quiero hacer una prueba vocal, pues porque no tienes medios, porque es un artista novel, que quizás no tienes para conocer si realmente actúa bien en directo. Pero no es que todos vayan a tener que pasar por una audición. No, a algunos en concreto se le podrá pedir, ¿vale? En menos de 3 semanas van a hacer las selecciones de todas las canciones presentadas. Sí, el 24 de septiembre acaba la entrega. La primera quincena de octubre ya las tendrán elegidas. Ya están haciendo filtrado. O sea, llevan recibiendo canciones desde hace 4 meses. Ya están haciendo fuera. O sea, se quedan con un grupo reducido de... Ahora es cuando van a llegar todas de golpe. Pero ya han ido quedándose con... Digo yo, que habrán ido adelantando trabajo, ¿no? Literalmente el día de Reyes sería genial y un gran guiño. A mí también me parece que sería perfecto para estrenar las canciones. 7 de enero hasta el 10 de febrero. Un mes, perfecto. Yo lo dejaría para Reyes. Bueno, whatever, gente. Estas son todas las novedades. Yo estoy muy contento. Felicito a RTV por el trabajo que está haciendo. Para que vean que somos proactivos y que queremos el festival. No, ya fuera de pitorreos, que no quiero... No quiero que parezca que estoy de pitorreo. De verdad, estoy contento con los avances que está haciendo el festival. El año pasado, técnicamente, visualmente, escenográficamente, creo que dimos un avance. Por cierto, cambia, eso ya lo sabíamos, cambia la productora, sale Boomerang. Ahora entra una nueva, que es la que se encargó del Junior, lo cual es buenísima noticia, porque el Junior en Madrid salió muy bien. Han apostado mucho por la escenografía, el director escénico, por la productora, los ensayos, tiempo para generar las puestas en escena. O sea, yo creo que se nota mucho el trabajo que están haciendo y que tienen el foco bastante bien puesto. Yo sigo diciendo que mi objetivo es ganar Eurovisión, por favor. Entonces, que el Benidorm Fest sea un show chulísimo de tal, pues nada, salimos todos ganando.
pero que escojan una, de 16 canciones, que escojan una que sea eurovisivamente buena. Solo una eurovisivamente buena. Y ya está, y el resto pues ya escoges de todo, distintos estilos, distintos formatos, promociones, tal. Pero una pensada para Eurovisión, porfa. Rubens dice, también dijo Luis Mesa que TVE hablaba de que va a haber consagrados y emergentes. Supongo que es porque habrá consagrados que hayan mandado canción. Si no, se pillarán los dedos. Bueno, no sé, pues él ha estado ahí, pues si le han dicho algún nombre, pues espero que sí, pero también eso hasta que no salgan los nombres es especular muchos. Ya veremos qué nombres salen. Bueno, en general, gente, nada, que tendremos los nombres en un mes. Que parece que se está trabajando mucho. Ojalá cambien también el sistema de votación. Como me digan ya que cambian el sistema de votación y que me lo hacen realmente 50-50, yo, César, María, es que no sé, os invito a un cubata, que tampoco puedo hacer nada más. Es que, ¿qué hago? No sé, yo soy pobre. Pero que de verdad que os como a besos como me cambiéis el sistema de votación y me lo hagáis 50-50 real, ¿vale? Eso ya sería la perfección, el sumum, lo maravilloso. Me decís vosotros en comentarios, aquí estamos hablando, ahora seguimos hablando aquí en el directo, pero vosotros en YouTube, menuda chapa os he soltado para empezar la temporada. Mira que te digo siempre, voy a intentar ser más conciso, más directo. Yo aquí le doy aquí la sin hueso y no paro. Pero vamos, que me dejéis vuestra opinión de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos hablado del Benidorm Fest, y me lo dejáis aquí en comentarios. Os sumáis al barquito de la nueva temporada aquí en Toxic Vision, Eurovisión 2026. Empiezan las preselecciones, empieza el Junior. Aquí en los directos en Twitch empezamos con Cuadrovisión, con el vidente tóxico. Tenemos un montón de cosas que hacer. Pero si estás en YouTube, le das al like, te suscribes para toda la temporada y le das a la campanita para no perderte ningún vídeo. Un beso muy fuerte.